Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ored de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 9 de abril 2022. La vida sigue. Les comparto un breve pero interesante poema. Se llama ¿Qué es morir? De Elías Nandino. Muy breve. ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo. ¿Qué les parece? Pocas palabras, pero me parece que contundente para reflexionar cada uno de nosotros. Recuerde que es mejor pensar en este tema y enfrentarlo con sabiduría que un día ser sorprendidos por las circunstancias. Iniciamos una nueva sección de la serie La vida sigue, ahora con este tema, vivamos nuestro duelo sin temor. Esta es la primera parte y nos basaremos en un pasaje que se encuentra en dos evangelios, en Mateo y en Marcos, pero lo leeremos en Marcos capítulo 5, versículos 21 y 24, y luego nos saltamos a los versículos 35 al 43. Pero déjeme introduzco de esta manera. ¿A qué le tenemos miedo? O mejor dicho, ¿a qué cosas le tememos más? Existe un temor a la enfermedad, por ejemplo, pero el temor constituye una enfermedad misma. Y el día de hoy hay muchas razones para tener miedo. Uno de los miedos más significativos, si no es que el más significativo de todos, es el temor a la muerte. No solo la nuestra, sino especialmente la de nuestros seres queridos. Y una vez que alguien que amamos ha experimentado este pasar de esta vida a la otra, el temor se giganta y se diversifica. Tememos a no verle de nuevo, tememos a lo desconocido, tememos a la soledad, al futuro. En el pasaje que ahora estudiamos, Jesús nos ayuda a enfrentar ese temor o esos temores que nos produce muy a menudo el duelo. Leamos el duelo, la historia del duelo de un padre que recibe la noticia de la muerte de su hija amada. Esto es de lo más grave que puede haber en la vida, ¿no? El hecho de la muerte de los hijos. Pero tenemos consuelo en el Señor también. Es la oportunidad gloriosa del Dios Todopoderoso mostrar gracia abundante como nunca antes en nuestra vida. Dice la palabra de Dios así, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 21 y siguientes, y me voy a detener porque el día de mañana seguiremos leyendo el pasaje. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miren nomás, mi hija está agonizando, estaba enferma, era grave, seguramente los doctores ya habían dicho, no podemos hacer más, y él viene corriendo a Jesús. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Nos saltamos ahí porque hay un intermedio en el que una mujer enferma de flujo de sangre llega e interrumpe el caminar del Señor a la casa de Jairo. Esto es muy importante por lo que va a suceder después. Mire, después leí hasta el versículo 24, pero ahora nos saltamos hasta el 35 y dice así. Recuerde, Jesús le dijo a Jairo: vamos pues, y va caminando rumbo a la casa de este principal de la sinagoga. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, y aquí vienen las palabras preciosas, hermosas del Señor: no temas, cree solamente. Y sigue hablando el pasaje y después llega hasta la casa y veremos otras cosas el día de mañana y pasado mañana, pero he aquí la enseñanza de hoy. El mejor antídoto para el temor en un duelo es la fe. De hecho, el mejor antídoto para el temor en cualquier circunstancia, pero estamos hablando de la circunstancia del duelo, ¿no es cierto? El mejor antídoto para el temor en un duelo es la fe. No temas, cree solamente, le dijo el Señor. Esa fue la respuesta del Señor a una necesidad de un hombre que acababa de recibir la noticia de que su hija había fallecido. Imagínese, fue a buscar al Señor y logra que el Señor, ese carpintero de Nazaret, ese hombre importante que estaba cobrando popularidad y que se decía de él que había sanado ciegos y había sanado leprosos y había resucitado personas, y va a buscarle y logra que sí lo atienda y va de regreso a su casa con el Señor. Y de pronto recibe la terrible noticia: ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto, como diciendo, demasiado tarde, ya no se puede, ya no hay remedio. Y el Señor
en medio de esa necesidad, en forma inmediata, responde a la necesidad de Jairo y le habla del antídoto para el temor. No temas, cree solamente. Ahora hay que reconocerlo. El temor regularmente tiene su base en lo que desconocemos. Por ejemplo, tenemos miedo cuando vamos por una calle oscura porque desconocemos si el que viene detrás es un asaltante y si va a matarnos o si va solo a robarnos. Desconocemos si mañana tendremos trabajo, desconocemos si una enfermedad va a quitarnos posibilidades o la vida misma. Desconocemos el cómo resolveremos nuestro futuro ante una pérdida de cualquier tipo. Así que temer es enfocarnos en lo que no sabemos. Pero Jesús le dijo a Jairo, no temas, y luego le dice, cree solamente. Y creer solamente o creer es justamente lo opuesto a temer. Temer es enfocarnos en lo que no sabemos, lo desconocido. Pues tener fe es enfocarnos en lo que sabemos, en lo que conocemos. En la Biblia podemos encontrar certeza absoluta en lo que yo llamo la pentaesperanza. Yo he llamado así a esta idea porque es para mí mismo que, que, que estructuré este sencillo, simple pensamiento acerca de todo lo que la Biblia dice. Estoy seguro que lo que voy a decir, usted está de acuerdo conmigo, pero poniéndolo junto resulta una pentaesperanza. Y digo pentaesperanza porque es una esperanza que tiene 5 bases. Mire, usted está escuchándome, sabe que predico de la palabra del Señor porque usted cree en Dios, entonces usted sabe que Dios es. Y usted se atreve a escuchar la palabra de Dios y en la Biblia habla de un Dios que abrió el mar rojo y un Dios que sanó la lepra de Naamán y un Dios que derribó las paredes de Jericó, porque usted y yo sabemos que Dios es todopoderoso, es decir, sabemos que Dios puede. Y también sabemos que nos escucha y que sabe todo acerca de nosotros, se sabe todo acerca del pasado, incluso del futuro. Entonces usted y yo sabemos que Dios sabe. Y también sabemos que dio su vida en la cruz del Calvario en la persona de Jesús porque nos ama. Entonces usted y yo sabemos que Dios nos ama. Y también usted y yo entendemos que Dios es un Dios sabio que creó este universo y nos creó a nosotros con un propósito. Entonces usted y yo sabemos que Dios tiene propósitos. Bueno, pongamos todo esto junto. Esto sí lo sabemos. No sé exactamente si me va a volver a dar un COVID y si voy a estar tan grave como la primera vez que me dio COVID, porque ya me dio una segunda que no me hizo nada, pero la primera sí estuve muy grave. No sé si me reuní con mis hermanos esta semana y estábamos platicando acerca de la edad en la que murieron nuestros padres, murieron jóvenes y estábamos hablando de nuestras expectativas de vida, de todos nosotros, los hermanos que quedamos, porque nuestro hermano mayor, que también murió joven, ya no está con nosotros. Estamos platicando de eso y no sé eso, no sé si voy a tener dificultades con mis padres, con la salud, no lo sé, no sé si en esta ciudad llena de tráfico y de maleantes, no sé si va a pasar, pero estas 5 cosas sí las sé, que Dios es, Él está ahí, Él es verdad, que Dios puede, Él tiene todo el poder para hacer lo que le plazca, que Dios sabe todo lo que sufro, lo que necesito, los temores que tengo, las circunstancias que vivo, que Dios me ama, porque que sea todopoderoso y que sepa todas las cosas, pero así nada más, sin entender que me ama, me da más miedo que alegría, pero saber que me ama, siendo un Dios que es, un Dios que puede, un Dios que sabe, y luego que me ama, eso me da una seguridad bárbara, una esperanza, y además Dios tiene propósitos. Esto sí lo sabemos, esto sí lo sabemos. El temor nos viene cuando no entendemos por lo desconocido, por lo que no sabemos, pero el creer, la fe, es enfocarnos en lo que sí sabemos. Enfoquémonos en esto, hermano. Dios es, Dios puede, Dios sabe, Dios te ama y Dios tiene propósitos para tu vida. Si Jairo había ido a Jesús, sabía que Jesús podía hacer algo y eso era lo que debía recordar y eso era lo que debía sostenerle. Le avisan de golpe y porrazo, tu hija ha muerto, ya no molesta al maestro y Jesús le dice, no temas, cree solamente. Yo creo que pudo haberle dicho, sigue creyendo. Si ya veniste conmigo porque crees, pues sigue creyendo. No temas, no te enfoques en lo que desconoces, enfócate en lo que sabes. Esa es la orden del Señor. No, no temas, cree solamente. Las fobias, esos temores infundados, irracionales, las fobias son respuestas aprendidas respecto a objetos, cosas, circunstancias. Hay todo tipo de fobias. Miedo a los reptiles, miedo a las arañas, miedo
a la profundidad o las alturas, miedo a los lugares encerrados, miedo a la gente, miedo, hay hasta miedo a las palabras largas. Y la palabra más larga que existe en el lenguaje castellano es precisamente la palabra que describe la fobia a las palabras largas. Qué interesante. Hay fobias de todos tipos. Y son como una respuesta aprendida, un trauma ahí en la infancia y que nos hace tener un miedo irracional. En ocasiones, no podemos controlar la ansiedad que sentimos frente a eso que tenemos miedo, a esa fobia. Los que saben dicen que debemos buscar en nuestra historia, en nuestra educación, allá en el fondo de nuestra memoria, y que tal vez encontraremos la razón de nuestro temor. Un amigo mío tenía miedo a las inyecciones porque cuando era niño llegaron a su escuela a poner las vacunas. Él no se dejaba, salió corriendo, mandaron llamar a sus padres. Él dijo, qué bueno, va a venir mi papá a defenderme, pero llegó su padre, le puso una golpiza, o sea, lo disciplinó, lo amarró y le dijo, ándale, inyéctenlo aquí. Y entonces él tenía pavor a las inyecciones. Bueno, si hurgaba en su pasado, seguramente, bueno, lo hizo porque me contó esta historia, que hay que buscar dónde nos llegó esa fobia. Bueno, respecto a nuestros temores de los que estamos hablando, he aquí algo mejor. Busquemos en nuestra mente, en lo más profundo de nuestras convicciones y preguntémonos, ¿qué es aquello en lo que más creo? Y si no está ahí como respuesta absoluta a nuestro Señor, pues deberíamos convertirnos, debemos hacer un acto de fe y entregarnos a Él. Pero si en nuestra búsqueda lo encontramos a Él como el Todopoderoso, con los brazos abiertos para nosotros, entonces, obedezcamos su orden, no temamos, solamente creamos y enfoquémonos en lo que sí sabemos. En medio del temor, ejercitemos nuestra fe, creamos. Déjenme les cuento una pequeña historia. Había un par de niños que estaban en el departamento de cuna de la iglesia, ese departamento donde cuidan a los niños hasta 5 o 6 años, dependiendo de la iglesia. Y estaban ahí y uno de ellos estaba muy triste. Y el otro quería animarlo y le dijo, mira, se sentó con él ahí en la alfombra y había un espejo muy grande, un espejo muy grande. Y se sentó ahí y le dijo, mira, siéntate aquí, ya que estás llorando, siéntate aquí, no te preocupes. Tus papás, te aseguro, van a venir de inmediato a buscarte. Y el otro niño le dice, ¿por qué vas? ¿Por qué dices eso? Sí, porque si te ven llorar, van a venir a buscarte. Y el otro le dijo, pero ¿tú cómo sabes que me ven llorar? El niño, que estaba tratando de consolarlo, había recibido de sus padres la noticia de que lo podían ver a través de esa pared. Evidentemente era un cristal, de esos que tiene por un lado espejo, pero por el otro lado se puede ver. En este caso era por fuera que se podía ver y los padres podían ver a los niños para cuando hubiera algún problema, los padres venían por su niño, lo que fuera. Y estos niños no sabían cómo funciona eso de los espejos, pero el niño sabio que le estaba explicando al otro que no debía tener miedo, le dice, sí, tus papitos te ven a través de esa pared. Y el otro le dice, ¿por qué estás tan seguro? Y dijo este pequeño, no sé, solo porque lo creo, porque mis papás me lo dijeron. Hermano mío, cree solamente, cree en el Señor, enfrentemos nuestros duelos y el temor creyendo, porque Dios es, Dios puede, Dios sabe, Dios nos ama, Dios tiene propósitos y sigamos creyendo, porque la vida sigue. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que a todos, Señor, nos des aliento, fortaleza y que fundados en eso que sabemos de ti, en eso que creemos, Señor, de ti, porque tú nos lo has dicho, entonces vivamos creyendo y superando los temores. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que alientes corazones y que sanes, Señor, el corazón quebrantado de mis hermanos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.